Vamos a esperar que todos los niños pasen a sus clases. Y vamos a poner ahí en la pantalla Éxodo 26, del 15 al 25. Del 15 al 25. Gloria a Dios. ¿Se recuerdan que hemos hablado acerca de el orden que está en la Biblia respecto a el tabernáculo y el mobiliario que lleva el tabernáculo? ¿Se recuerdan que dijimos que el orden que lo pone Dios es muy importante para nosotros? Porque cuando nosotros experimentamos nuestra salvación, gracias Negrito, cuando nosotros experimentamos nuestra salvación, la lógica nuestra es comenzar por el atrio. Amén, ¿verdad? Nosotros empezamos en el altar del sacrificio y luego del altar del sacrificio nos pasamos a la fuente de bronce. Eso está en el atrio, y si entramos al lugar santo, lo primero que encontramos en el lado izquierdo es el candelero, en el lado derecho la mesa de los panes, y hacia el fondito, antes de entrar al lugar santísimo, ahí encontramos el altar de oro, o sea, el altar del incienso. Y en el lugar santísimo encontramos el arca. Amén. O sea que si nosotros quisiéramos aplicar en una manera práctica nuestra experiencia de cómo entramos a la presencia de Dios, de hecho la mayoría de teólogos y la mayoría de estudiantes de la Biblia están de acuerdo que para llegar a la presencia de Dios, y lo aplican los ministros de alabanza también, que para llegar a la presencia de Dios nosotros tenemos que ir por pasos. O sea que primero nos encontramos con el altar de bronce, que es tipo de la cruz de Cristo. Y ahí pues reconocemos que Dios nos ha perdonado porque Cristo murió en la cruz, etcétera, etcétera. Y nos pasamos al lavacro, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo, tipificando la resurrección de Cristo. O sea que estoy solo dando un medio resumencito para seguir avanzando. Si queremos aplicarlo a nuestra experiencia de cómo nosotros nos metemos a la presencia de Dios, entonces primero reconocemos que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros. Luego que Él resucitó y nos prepara para el candelero. El candelero, pues ya sabemos que es tipo de Dios, como el Espíritu. Los panes, la mesa de los panes, es tipo de Cristo como alimento. El altar del incienso, que es el altar de oro, es tipo de Cristo como el intercesor. Y luego entramos entonces a la presencia de Dios, donde está el arca. El arca es la persona misma de Cristo, conteniendo dentro de él la ley, la vara de Aarón y el maná escondido. Entonces, como ya estudiamos desde el punto de vista de nosotros cómo es entrar al lugar santísimo, cuando estudiamos el punto de vista de Dios fue diferente. Porque Dios nos empieza revelando el arca. ¿Amén? ¿Cuántos pusieron atención? Lo primero que Dios revela es el arca, cuando Él habla del tabernáculo. Después del arca, ¿qué nos mostró? La mesa. Después de la mesa, el candelabro. Después del candelabro, el tabernáculo. Y ahí es donde estamos ahorita. Ok. Vamos a leer de nuevo estos versículos porque
Esto es para lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar del 15 al 25. Vamos a leer lo que vamos a hablar hoy, pero vamos a regresar al 1 al 14 para repasar lo que ya hablamos. El 1.15 dice, y harás, bueno, regresemos al, me mandaste al 26.1. Se recuerdan que después de hablar de el candelero, se nos reveló el tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino cocido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. No se vaya todavía el hermano, porque lo voy a ir repasando conforme ya lo predicamos. El tabernáculo ya sabemos que es el primer lienzo. Eso es lo que hacía el tabernáculo, el primer lienzo, o sea, el de lino torcido. Decía un hermano, ¿cómo se puede hablar de Cristo torcido? Es que no está hablando de una torcedura de que es alguien que está incorrecto, sino que esa expresión torcido es que el hilo debía de ir torcido, el hilo, para que fuera bien resistente. Y ya sabemos que el lino es las acciones justas de Cristo. Y ese lino, gloria a Dios, es algo que es muy resistente. La justicia de Cristo es tan resistente que no se puede romper. Azul era el otro color que se agregaba ahí, que significa que Cristo es celestial. Créame, en la Biblia, cada vez que usted habla de azul en la Biblia está hablando de algo celestial. Púrpura porque Él era rey. Amén. Carmesí porque Él derramó su sangre como redención por nuestros pecados. Ok. Y lo harás con querubines de obra primorosa, significando que todo lo que Cristo ha hecho es glorioso para Dios. Porque en toda la Biblia los querubines representan la gloria de Dios. Así que ahí ya interpretamos el versículo 1. Ahora vamos con el 2. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Para interpretar nosotros correctamente la palabra de Dios, tenemos que saber qué significan en la Biblia los números. Si nosotros no sabemos qué significan los números, es imposible que nosotros interpretemos correctamente la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos un número 28, y tenemos un número 4. Significa, el 4 ya sabemos por la Biblia que es criatura. En toda la Biblia, el número 4 representa la criatura. De hecho, nosotros tenemos 4 dedos juntos y uno separado, para que no vayamos muy lejos a entender que el hombre es el 4 y el 1 es Dios. Entonces, el hombre solito no puede hacer nada y Dios solito tampoco. Juntos es que se toma la responsabilidad, por eso el 5 significa en la Biblia responsabilidad. Ok, entonces tenemos la anchura de la cortina, 4 codos, mostrándonos que Cristo, como cobertura de la iglesia, Él es humano, pero Él es divino también. Es humano porque nos lo pone como 4, pero nos lo pone como 28. Y el 4 es 4 por 7, 28. Y el 7 ya estamos hablando del hombre con agregado Dios. El hombre natural es 6, el hombre que tiene a Dios es 7, o el hombre Dios es 7. Entonces, nos enseña que esa cortina, con sus medidas, no solo nos revela todo lo que es Cristo, sino que aún cosas que están profundas y escondidas. Pasemos al otro versículo, el 3.
5 cortinas estarán unidas una con la otra. Ahora ya nos puso el 5. 5 cortinas están unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra, y vamos a darnos cuenta que van a haber 10 cortinas, 5 para cada lado, pero que están unidas en medio, lo mismo que las 10 vírgenes, lo mismo que los 10 mandamientos. Y con ese número 5 podemos ver la responsabilidad. La criatura toma responsabilidad cuando tiene a Dios, por eso es el 5. Versículo 4. Y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Va a unir las 10 cortinas y las va a unir con lazadas. Vamos a ver el 5. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Ahí está el 50, tenemos el 5, tenemos el 28, tenemos el 4. Sabemos que el 5 es responsabilidad. El 10 en la Biblia sirve para mostrar algo completo. Un hombre es completo cuando tiene 10 dedos. Si solo tiene 9 está incompleto, y si tiene 11 tiene de más. ¿Ok? En la Biblia así está la enseñanza. En la Biblia, cuando nos enseñan el número 11, dice autoridad incompleta, el número 12, autoridad completa. Sigamos, versículo 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Ahora, noten ustedes que ahorita nos está hablando de la primer capa. Abajo están las tablas, y hoy vamos a hablar de las tablas, y les voy a decir por qué es que los cristianos tenemos que saber todas estas cosas. Porque si les explico todo esto, pero no les digo para qué sirve, es como que les diga que ahí hay tacos en la parte de atrás y que no vayan a comer, porque es prohibido comer. Se van a engordar, no. Pero hay tacos, no. Les voy a dar los tacos. Si les digo que hay tacos, los voy a dar. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará el tabernáculo. Verso 7. Ya en el versículo 7 nos van a dar la segunda capa. Ahorita con estos mensajes hemos entendido cómo es Cristo como cobertura para la iglesia. Muchos hermanos hablan de cobertura, pero no saben lo que es la cobertura para la iglesia. Pero gracias a Dios que tenemos las figuras, porque por medio de las figuras es que se conoce la verdad. Si nosotros no sabemos interpretar la tipología, las sombras, las parábolas, las alegorías, las metáforas, nos vamos a quedar a cero a entender mucho lenguaje del Nuevo Testamento. Cortos en conocimiento, y vamos a perder las batallas, porque mi pueblo pierde las batallas porque le falta conocimiento. Ok. Y también dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Okay. Harás asimismo cortinas de pelos de cabra. Ya cuando hablamos de Cristo como cortina de pelo de cabra, recuérdense siempre, cuando se habla de Cristo como mujer, se está hablando de Él como el que se hace pecado por. ¿Ok? Cristo se hizo pecado por nosotros. Adán no pecó, pero se hizo pecado por su esposa. Entonces, cada vez que se hable de Cristo como mujer, es el que se hace pecado por nosotros. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Muy bien. Si se dan cuenta, en este hay que agregarle, y gracias a Dios que Dios nos da entendimiento por medio de su Espíritu, porque lo que les estoy diciendo de que cuando Cristo es enseñado como mujeres porque se le hizo algo, las cortinas nos lo dicen todo, se le agregó pecado. El 11 no es el número de Dios, es el 12, pero usa el 11 para mostrarnos que es verdad que Cristo se hizo pecado, se le agregó. El hombre al pecar
tiene agregado. Muy calladitos están. ¿Están a la expectativa o están sospechosos? Muy bien, versículo 8. La longitud de cada cortina será de 30 codos. Se dieron cuenta que habían 28, pero ahora hay 30, significando que va a haber uno para cada lado de más. O sea que la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. La anchura sigue igual. Ustedes deben recordar cuando leen el Nuevo Testamento que el apóstol San Pablo dice, para que todos juntos averigüemos cuál es la anchura, cuál es la altura, la longitud y la profundidad de Cristo. Está hablando de Cristo como el tabernáculo. ¿Ok? O sea que todas las medidas, por él, Pablo era experto. El hermano Carrillo no le llega ni al pie, ni al ojo del pie al apóstol Pablo. A veces me dicen que soy paulino, pero no Bernal. No, yo creo en el mensaje de Cristo, de Pablo, de Juan. Es más, todos ustedes me han oído enseñar por años que cuando querramos saber una cosa bien, tenemos que preguntarle a Jesús, a Pablo, a Juan y a Pedro. Por lo menos dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. O sea que si no tenemos 3 versículos, no podemos hacer doctrina. Y es lo que le pasa a muchos, que ellos solo toman un versículo y de ahí hacen doctrina, lo cual es incorrecto. Porque en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Amén. Gloria a Dios. La longitud de cada cortina será de 30 codos. El número 30 es bien importante que lo entendamos porque si 10 es algo completo, quiere decir que cuando nos hablan de Cristo como el número 30, nos están hablando de Él 10 por 3. 3 veces completo en resurrección. Amén. Ok. Entonces, y la anchura de cada cortina de 4 codos sigue siendo una criatura que tiene todas las características de Dios. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Verso 9. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Pareciera como que estuviera de lado, ¿verdad? Pero es para enseñarnos que hubo un agregado y que Cristo se hizo pecado por nosotros. Y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Fíjense que el frente no lleva nada tapando, pero ahí se debería de enrollar esa cortina. Verso 10. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Está uniendo las 5 y las 6. Verso 11. Harás, asimismo, 50 corchetes, pero ahora ya no nos dice que los haga de oro. Esa cubierta no puede llevar brochetes de oro porque Cristo ahí no está expresando su divinidad, está expresando el juicio de Dios sobre él, porque el bronce en la Biblia es juicio, en toda la... Y yo le estoy enseñando lo que creen todos los teólogos respecto a los colores, a los números, a las medidas. No son inventos del hermano Gilberto. Los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Verso 12. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. 13. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado. Por eso se dieron cuenta que habían 28 y 30, porque hay que dejar un codo más en el lado derecho y otro codo en el lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. O sea que el lino no se ve la cabra, pero no el lino. La cabra es más grande para que no se vea el lino, porque el lino es algo interno de Dios. Versículo 14. Aparte de tener la de pelo de cabra, también que hay que hacer otra cubierta de carneros.
teñida de rojo. O sea que ese Cristo que es justo y perfecto, que se hizo pecado por nosotros, es nuestro Redentor, la sangre. Pero todavía hay que ponerle otra cubierta de tejones. Cuando ustedes investigan los tejones, esa piel no le entran las balas. A ese animalito no le hace el veneno de la serpiente. A ese animalito no le entra el agua. Es la cubierta de Cristo sobre su iglesia que el diablo no le puede hacer absolutamente nada. Si algún cristiano me anda por ahí con cuentos, hermano, es que el diablo, tú no sabes entonces lo que Dios te ha dado. Yo tengo muchos años de ser pastor y durante los años que he sido pastor han habido hermanos que vienen, hermano Carrillo, fíjese que me pasa esto, me pasa lo. Le digo, te pasa porque no conoces la palabra. Porque si conocieras la palabra, mira lo que ha hecho el Señor por ti. 1, 2, 3, 4. Solo imagínense ustedes cómo está cubierta la iglesia. Porque muchos hablan de que Cristo los ha salvado, pero no saben qué clase de Cristo los ha salvado. Yo me preocupo que la gente sepa qué clase de Cristo lo ha salvado. Yo por muchos años caminé como cristiano tradicional. ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. Pero llegó un momento que el Señor me dijo, hey, ¿quieres verdaderamente conocerme? Tienes que meterte a mi palabra. Y al meterme a su palabra es que empecé a entender todos esos secretos, porque ahora tú ya sabes que ese Cristo que te ha salvado y que es la cobertura de la iglesia, porque el tabernáculo es la iglesia, pero déjame decir, vamos a estudiar hoy que es más que Cristo el tabernáculo, es Cristo y la iglesia. Y hay cosas en el tabernáculo, escuchen bien, que son directamente pertenecientes a Cristo. Por ejemplo, en esos lienzos no tenemos ninguna parte nosotros. Esos lienzos no los podemos experimentar más que en una forma objetiva, o sea, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero no lo podemos disfrutar en una forma subjetiva, porque nosotros no podemos ser el Cristo que es justo, porque no hay justo ni aún uno. Tampoco podemos ser el que se hace pecado por otro, porque dice Pablo que ninguno puede morir por su amigo. Tampoco ninguno de nosotros puede ser redentor, ni tampoco ninguno de nosotros puede ser la piel de tejón que detiene todo lo que viene contra la iglesia. Ok, entonces estamos captando. Entonces sí puedo predicarles otro poquito. Ese es el resumen de los últimos 4 mensajes. Entonces ahora entramos al verso 15. Ahora no les voy a poder dar los versículos así uno por uno explicado, porque primero tenemos que entender qué es lo que Dios está tratando de decirnos. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Ahora sí tenemos parte de nosotros. De Cristo no puede decir que esté derecho, porque Él es derecho. Nosotros somos los torciditos. Pero aún así torciditos, Dios nos ama mucho. Dios nos quiere mucho. Y Él nos ve derechos. ¿Cómo es eso, verdad? Porque ninguno de nosotros en toda su vida puede ser derecho. Ninguno. Si alguien cree que puede ser derecho, está engañado. El único que puede ser derecho en tu vida es Cristo. Y solo a través de Cristo tú puedes ser derecho. O sea que si tú haces algo para mí que está derecho, es Cristo en ti. Porque de ti no se puede esperar nada, ni esperes nada de mí, porque adentro está todo torcido, pero por fuera está derecho, estoy cubierto. Dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La acacia es una madera que es bien torcida.
Y según yo leí, investigué, para hacer una tabla a veces solo una sola sale del arbolito. Porque está tan torcidito que hay que cortarlo en la mera línea del medio, del centro, y de ahí sale la tablita. Harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, verso 16. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Ahora da números para nosotros. Dice que nosotros tenemos que medir como tablas 10 codos, y ya vimos que el 10 es ser completos. Se puede decir que 2 veces 5, si 5 es responsabilidad, 2 veces 5, el número 2 es testimonio. Un testimonio con responsabilidad para las tablitas. Así que a ti te puedo decir querida tablita, porque el Señor nos ve como tablas. ¿Saben que cuando uno habla como Dios habla, uno toca el corazón de Dios? Amén. En la escuela le dicen a uno alumno, pero cuando uno es alumno, se enseñorea de uno el profesor, porque el profesor sabe y el alumno no. Por eso Dios no nos llama alumnos, ni se les ocurra a ustedes decirle a los hermanos alumnos, es mi alumno, no, hermano, discípulo. Porque los discípulos son los que imitan a sus maestros. Y de hecho un discípulo puede llegar a ser maestro. De tanto andar con su maestro, un discípulo se vuelve maestro. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener el número 10, pero resulta que en donde Dios nos regula es que nos pone de codo y medio. Y qué lindo es Dios, hermano. Porque Dios nos quiere enseñar cosas maravillosas. Ninguno de nosotros es completo. Ninguno. Yo soy 1 y medio y mi esposa es 1 y medio. O yo soy medio y ella es otro medio. ¿No ve que hasta dicen en el matrimonio mi otra mitad? O sea que cuando uno se mete a la profundidad de la palabra de Dios y se da cuenta que Dios cuando habla de uno, dice, no serán más 2, sino 1. Padre, que sean uno como tú y yo. O sea que Dios siempre ve a los hombres y a las mujeres como algo incompleto. Pero eso tiene mucho significado en la vida de la iglesia. Les voy a explicar más adelante. Porque resulta que uno en la vida de la iglesia es muy individual. Uno es muy individual. Uno se cree muy, sí, se cree muy espiritual o muy completo. Pero Dios le dice, no. Tú con tu hermano, sí, 2 son mejor que 1. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque yo un día entendí que yo me debo a todos los hermanos. Cuando ustedes oyen hablar al apóstol Pablo, que hablaba con tanta profundidad y que hay que estudiar para ver qué es lo que él dice, porque para entender lo que dice Pablo hay que ir al diccionario. Pero el apóstol Pablo hablaba de soy deudor. Él hablaba, dice, a sabios y a no sabios. Yo soy deudor. O sea que nosotros somos deudores. Nunca te creas completo. Si te crees completo ya te fundiste o te freíste y sin manteca. Si te crees completo. Ninguno de nosotros es completo. En la vida de la iglesia somos tablas de codo y medio. Versículo 17. Y abajo de las tablitas van a haber 2 espigas porque hay que unirlas. Bueno, hay espigas, dice, tendrá cada tabla para unirlas una con otra, pero también abajo. Fíjense que tiene espigas o sea, brazos, pues. Tú eres una tabla de codo y medio, párate, por favor. Y yo soy otra. Y miren, aquí entre los 2 hacemos una medida entera. Medios panzones, no, tú más que yo.
Aquí hacemos una unidad. Yo me suelto de él y él se pone a orar y el Señor no le dice que está con él. Dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Tú puedes decirme a mí, hermano, es que yo en mi casa viera cómo soy de oración, hermano. Me retiré a la montaña y 10 días de ayuno. Sí, le digo, y vienes a pelear más con la mujer ahora. ¿No eres completo? Ustedes van a notar algo importantísimo que vamos a aprender hoy. Porque resulta que las enseñanzas del Nuevo Testamento son corporativas, no son individuales. O sea que el error más grande de la Iglesia de Cristo, en todo el mundo, no solo en Otaque, en todo el mundo, es creer que las cosas de Dios son para los individuos. Y yo les demuestro con la Biblia que no es así. Primero, Génesis. Génesis es el libro que revela, o sea que Dios usa ese libro para revelarnos nuestro llamado individual. Como individuos, nosotros somos sacados de la idolatría y de la rebelión, únicamente. Por eso fue que nos puso de ejemplo a Abraham. A él lo sacó de una tierra demoníaca, llena de ídolos, y era un hombre rebelde. Y lo sacó de ahí. Y esa salvación individual en la Biblia está ilustrada como un viaje de Ur a Canaán. ¿Sí o no? Pero nuestra salvación corporativa está expresada en Éxodo. Porque ahí nos sacan de otra cosa. Ahora oigan bien. Éxodo nos muestra que nuestra salvación del mundo, porque muchos cristianos no escapan del mundo. Ustedes me oyen predicar a mí y yo predico la verdad, y que sean obedientes es otra cosa. Y aún a ustedes les he dicho aquí hay hermanos que todavía no han salido de Egipto, ni siquiera se han comido al cordero, ni las hierbas amargas, mucho menos han atravesado el Mar Rojo. Por eso nos tenemos que poner las pilas, porque nuestra salvación del mundo está marcada en la Biblia, es Éxodo. Entonces, cuando nosotros entendemos que como iglesia, porque estamos hablando del tabernáculo, y el tabernáculo es la iglesia. Adentro del tabernáculo está el arca, que es Cristo. Él es la cabeza. Pero yo quiero que vean, por favor, si Dios les abre sus ojos, ustedes van a captar, porque de esta manera es que está escrita la palabra de Dios. Si ustedes ven que las tablas, porque las tablas va a llevar 30 tablas de un lado, 30 del otro, 8 atrás y cubiertas de oro. Cubiertas de oro. Nosotros estamos cubiertos de oro. En nuestra humanidad, nosotros no podemos dar nada bueno, pero gracias a Dios que estamos forrados de oro, lo cual significa que nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y que Dios no mira la madera, porque la madera está cubierta. Él mira el oro. Él mira cuánto de Cristo hay en ti. Por eso es importante vivir a Cristo. Por eso mi mensaje es: hermano, vive a Cristo, hermano, vive a Cristo, hermano, vive a Cristo, vive a Cristo, vive a Cristo, hermano, vive a Cristo. Y eso era lo que Pablo enseñaba. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ok. Si las tablas forman otro cajón que le ponen cortinas encima, ese cajoncito de allá adentro, que se llama arca, es de acacia cubierto de oro. Cristo es humano y es divino, pero su crecimiento es las tablas. Cuando la Biblia se usa fuera de contexto, usted puede darse cuenta.
Hay hermanos que usan mucho ese versículo de Juan, conviene que yo mengüe, conviene que yo mengüe y que Él crezca. Y creen que se refiere a la carne. Y lo usan así, es que hermano, es que yo tengo que pelear la batalla, hermano, porque conviene que yo mengüe y que Él crezca. Pero si ustedes examinan el contexto bajo el cual fue dicho eso, fue cuando Juan se puso a ser discípulo. Juan se puso a ser discípulo. Y entonces, cuando venía Cristo, Juan dice, el amigo del novio se goza, porque conviene, y está hablando de la esposa, el amigo del esposo, que era Juan, y él dice, el amigo se goza. ¿Por qué? Porque los discípulos de Cristo son la iglesia, y Juan se ponía a ser discípulos, no podía ser la iglesia. Él era el que preparaba el camino. Él fue el último de los profetas. Entonces él dijo, conviene que yo mengüe, no quiero hacer discípulos. Él es el que tiene que crecer. Y como no había entendido con claridad, lo mandaron a la cárcel. Y quitarle la cabeza significa quitarle la autoridad. Entonces él tuvo que perder su autoridad debido a que estaba haciendo discípulos. Pero convenía que él menguara y que Cristo creciera. Entonces noten pues, porque todas las fotografías del Antiguo Testamento nos enseñan el propósito divino en figura, en foto. Pero si no sabemos leer fotos, vamos a enseñar falsas doctrinas. Porque las fotos son nuestra seguridad para enseñar correctamente la palabra de Dios. Amén. Las fotos. Si no enseñamos las fotografías, entonces vamos a decir cosas diferentes de Cristo. Pero si enseñamos bien las fotografías, no hay pierde, porque vamos a encajar con el apóstol Pablo, con el apóstol Juan, con Pedro, Judas, todo va a encajar. El rompecabezas lo vamos a saber armar y no vamos a avergonzarnos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, los términos del Nuevo Testamento, si no tenemos la figura para respaldarlos, vamos a nortearlos. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo, verso 18. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Ya sabes ahora lo que el mediodía es el sur. Verso 19. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, porque nosotros estamos parados sobre nuestra redención. La plata es redención. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Verso 20. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. 20 y 20. 21. Y sus 40 bases, ya saben los números, 40 es 4 por 10, la criatura probada toda la vida. O si quieren pueden usarla como la criatura completa, con responsabilidad doble. Y sus 40, y debajo de una tabla y 2 bases. Versículo 22. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Ahí está el hombre natural. 23. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores. O sea que 6 son tablas regulares, pero hay 2 que son esquineras. Las esquineras tienen significado porque es donde va a dar la vuelta el edificio. ¿Ok? Y cuando estudiamos con responsabilidad, a mí me ha tocado meterme profundamente. Cuando en un edificio Dios nos muestra
que hay curva, cambio, es cuando las dispensaciones de Dios cambian. Así que aún las dispensaciones de Dios están ahí en esas figuras. Verso 24. Las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. ¿Se dan cuenta? Un gozne es una curva. Así será con las otras dos, serán para las dos esquinas. Y me llama la atención que dice, de suerte, verso 25. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Fíjense que muchos hermanos cristianos leen la Biblia y todos estos pasajes, como son aburridos, ni los leo. Pero imagínense ustedes las riquezas que se pierde un cristiano. Ahora, ustedes conocen al hermano Carrillo y les he dicho que si alguien empieza a leer la Biblia a los 20 años, a los 40 la ha leído toda, varias veces. A mí me ha pasado. De los 40 a los 60 la estudia uno y la entiende. Así que de 60 a 80 le da Dios chance de enseñarla. Yo apenas empiezo a enseñar. Porque solo 80 en los más robustos. Si Dios le da 90 a uno o 100, ya es puro pilón, pura ganancia. Puras quejas, dice Gilbert. Ay, como dice ahí, dice, esta es la foto de los chicos malos, todos los viejitos, dice. Sí, malo del riuma, malo de esto, malo de aquello, malo del otro. Malo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Dios nos puso todo esto en su santa palabra? Para que nosotros entendamos todo esto, es importante que le echemos un ojo al panorama bíblico. En la Biblia se habla de dispensación. Se habla de dispensación, pero a veces nosotros nos conformamos con conceptos muy pobrecitos de las palabras, como por ejemplo la palabra gracia. La palabra gracia, a casi todos los cristianos les dicen, hermano, gracia es favor inmerecido. Y eso es todo lo que los cristianos saben de la gracia. Cuando uno estudia la gracia, hermano, en la Biblia, cada vez que tiene una expresión de la gracia está bajo un contexto. Y el contexto más grande que hay de la gracia es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. El apóstol Pablo dijo, yo he trabajado más que todos. Dijo, pero no yo, sino la gracia del Señor Jesucristo en mí. Entonces, gracia sencillamente y profundamente significa Dios haciendo las cosas a través de ti. ¿Por qué te hablo de esto? Porque cuando encontramos todas estas riquezas en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que saber por qué Dios tuvo dispensaciones. Pero esa palabra dispensación tienes que estudiarla profundamente, porque no significa solo tiempo, sino que significa la manera que Dios se administró en ese tiempo. Óiganme, se los voy a repetir. Dispensación no tan solamente significa tiempo, porque a veces hablamos de la dispensación del antiguo pacto, la dispensación del nuevo, dispensación de la gracia, dispensación milenial, etcétera, etcétera. Pero la palabra dispensación, por favor, si a ustedes les gusta estudiar, métanse a la internet, dijo aquel, investiguen, porque la palabra dispensación significa la manera en que Dios se administró en cada época. Ustedes tienen que ver en el Antiguo Testamento está la época de los patriarcas. Esa época Dios se administró, se dispensó de determinada manera. Después vino la dispensación de la ley. El Señor se dispensó
por medio de la ley. Ahora nosotros estamos viviendo la dispensación del Nuevo Testamento. Y Dios tiene otra manera de dispensarse. Dispensarse es administrarse. ¿Cómo se administró Dios con los patriarcas? Eran estrellas. Estaba muy oscuro el ambiente. Yo cuando voy a México, a los ranchos, me encanta ver el cielo, porque en el rancho es en el único lugar donde se miran las estrellas. Donde hay luces de la ciudad no se miran las estrellas. Las estrellas solo se pueden ver cuando no hay luz, cuando está muy oscuro. Ahora imagínense ustedes qué es lo que Dios estaba diciendo a través de los patriarcas si ellos eran estrellas. Solo ellos conocían a Dios. Toda la gente estaba en tinieblas. Por eso sobresalían los patriarcas, estrellas. Pero pasado el tiempo, vino la ley. Y la Biblia enseña que la ley es la luna. ¿Cuándo se mira la luna? Cuando hay luna no se ven las estrellas, muy poquitas, no brillan mucho, pero si no hay luna, puras estrellas. Viene la luna, se opacan las estrellas. ¿Por qué? Porque con la ley el pueblo de Israel conoció a Dios en una manera más profunda. Dios se dispensó por medio de la ley. Allá con aquellos se dispensó de otra manera, sin ley. Ellos conocieron a Dios sin ley. Luego vinieron los de la ley, pero luego vienen los del Nuevo Testamento, que los compara con el sol. Cuando está el sol no se ve ni la luna ni las estrellas, porque venido Cristo se nos hizo de día. La luz, la revelación divina llegó a su máxima expresión. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque ustedes están muy emocionados. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque en cada dispensación Dios se revela a los hombres. Nosotros somos la gente que más sabe de Dios. Los que estudiamos, pues. Algunos están peor que los patriarcas, o peor que los judíos, pero un cristiano que verdaderamente está metido en la palabra, mis respetos, me quito el sombrero, porque somos las personas que más sabemos de la Escritura. Entonces, pero quiero que noten algo, porque esto es importante. Yo estoy haciendo el paquetito para después aterrizar y que ya todos se queden tranquilos, porque nos tenemos que llevar el concepto. Yo soy de los predicadores que cada reunión es que te lleves el concepto claro y que vengas mañana si tienes más hambre y te doy más comida. Pero hoy veamos pues cómo funcionó Dios, porque si Dios se administró, porque se usa esa palabra en la Biblia. Pablo dice que él fue escogido para la administración de Dios. Si Dios se administró, tenemos que entender cómo se administró con los patriarcas, cómo se administró con los judíos y cómo se está administrando con nosotros. Porque esa palabra administración es en griego nomos, que quiere decir la ley de la casa. Muchos son cristianos, pero no saben que la iglesia tiene una manera de ser administrada. Si no, ¿para qué nos va a dar 14 epístolas el apóstol Pablo? Da la gana. Si hay una manera de cómo es la iglesia, porque hay una administración. Y por eso yo insisto, y donde quiera que voy les digo, ¿están ustedes viviendo de acuerdo a la administración del Nuevo Testamento?
porque hay un oikonomos. Se los voy a barajear más y se los voy a poner claro. Cuando Dios se reveló con los patriarcas, Él se reveló a ellos particularmente. O sea que les hablaba particularmente. Aún a Abel. A Abel le habló Dios, a Caín también. Por ejemplo, Abel fue obediente, Caín fue desobediente. Pero yo estoy segurísimo que le habló a los dos juntos y les dijo, las ofrendas, quiero animalitos. Pero Caín, no. Dijo, no, él quiere animalitos, pero yo animalitos no le doy. Yo le doy lo que me cuesta. El campo, lo que sudo. Dios no quiere nada que te cueste a ti. Si a ti te duele dar las ofrendas, ni te las recibe Dios, eres un Caín. Pero si las das con amor y con gusto, Abel te agarra la onda. Abel. Dios se administró con ellos en una forma particular. Y ellos entendieron, todos los que fueron de fe, porque si ustedes leen Hebreos 11, desde Abel pone, por la fe Abel, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y dice que el justo por la fe vivirá. Y todos ellos fueron de fe en su economía, en su administración, en su tiempo. Por ejemplo, a los primeros que Dios trató, los trató de que salieran de la idolatría. Pero después ya trató con la ley. Y los de la ley que eran de fe, porque hubieron de fe estrellas, hubieron de fe lunas y hay de fe soles. Los de la luna, quiero que sepan, pues porque a todo el que es de fe, el justo por la fe vivirá. Todos los que son de fe viven por fe. Es revelación. Todos los que son de fe viven por fe. Es revelación. Pero son justos. Vamos a poner un ejemplo. Los que vivían bajo la ley de Moisés, pero que fueron justos. Pablo escribe de ellos. Dice que ellos inquirieron, investigaron. Ellos decían, pero esto, porque les dijo que era sombra. A ellos les dijo Dios, esto es sombra. Miren cómo funciona Dios, pues. Esto es sombra. Esto es para gente de allá. Y ellos contentos. Aún Daniel le dijo, ¿sabes qué, Daniel? Tranquilo, hombre, porque Daniel era muy inquieto. Daniel quería saber hasta los tiempos. Y le dice, ya, hombre, descansa y cuando despiertes vas a recibir tu heredad, pero esto no es para ti. Pero todos los que vivieron por ley, ¿no van a creer ustedes que ellos pusieron su fe en el animalito que sacrificaron? Yo estoy seguro, porque estoy tan seguro como Dios se revela a nosotros, que se reveló a ellos que fueron justos. Estoy tan seguro que cuando presentaban su animalito, los justos decían, esta ofrenda es sombra del verdadero Cordero. Este solo me cubre, pero el que viene me perdona totalmente. Y así era. Entonces, si tú agarras la onda, que ahora te ponen a estudiar a ti, ahora hay que estudiar todo esto. Porque resulta que de nada me sirve a mí predicar el Evangelio del Nuevo Testamento si yo no sé de dónde vino. Resulta que vino de todo esto. Porque de los judíos vino la salvación. Ahora, tampoco yo voy a ser un, como les dijera, tontito de creer que hay que volver hebrea a la gente como está de moda, o que hay que hacer los mesiánicos, lo cual son puras mentiras. Lo que sí debemos de estudiar es la palabra con responsabilidad, porque aquí ahora nos enseña a nosotros la sombra de lo que para nosotros es una realidad. Amén. Termino el pensamiento con una aplicación. Les dije que todo lo de nosotros es corporativo para que ninguno se vaya a creer más que otro.
y para que nunca, de los nunca, nosotros creamos que somos completos, solitos. El apóstol San Pablo escribe una epístola que se llama Efesios. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo escribe una epístola que se llama Efesios. ¿Cuántos dicen amén? No todos están convencidos. Ahora, noten pues, porque él nos enseña algo tremendo. Si ustedes leen Efesios, van a encontrar 6 aspectos de lo que es la iglesia. 6 aspectos. Y si ustedes me encuentran un aspecto que corresponda a ustedes como individuos, dice Gilmar, les regalo $100. Así le dice a la Alba, le ha puesto $100 y ella le dice cuando está segura, órale pues, no, mejor no, mija. El cuerpo de Cristo. ¿Cuántos huesos tenemos nosotros? No, el que sabe, 206, ¿verdad? 206 huesos tenemos cada uno. Yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes, decían, las muchachas decían, este anda detrás de mis huesos. Pero ella decía, este anda detrás de mis 206 huesos. Fíjense pues, porque esto nos ayuda a ser cristianos sanos. Como cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros. ¿Amén o no amén? Entonces Dios, suponiendo que Él te ve como cuerpo de Cristo a ti, parte del cuerpo, ¿de qué tamaño crees tú que eres en el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto espacio ocupas en el cuerpo de Cristo? Quizá una célula, ¿verdad? Una célula. Ahora fíjense, pues, ¿cómo se pueden quitar enseñanzas erróneas? Tradicionalmente le enseñamos a los hermanos que se pongan la armadura de Dios. Y los hermanitos se la creen. ¿Se puede imaginar usted una célula poniéndose la armadura? Imagínese una célula poniéndose la armadura. El mismo rey David tenía revelación, porque a él le quisieron poner la armadura y dijo, no, dijo, yo no me la pongo, eso me va a botar. Pero los de hoy, yo me pongo la armadura de Dios, hermano. A veces suena como que son espirituales, son bien carnales. Mire, de veras, se lo digo por experiencia. Yo no nací ayer, hermano. Tengo 60 años en la vida de la iglesia. Los hermanos bien pretenciosos, ¿no? Hermano, es que por eso el diablo te trae así arrastrado, porque no te pones la armadura de Dios. La armadura de Dios es para la iglesia. Todos nosotros juntos, como cuerpo de Cristo, nos queda la armadura y tenemos que funcionar como tales. Solo juntos podemos vencer al diablo. Solo juntos. Ya te dije 2, 3. El guerrero espiritual en Efesios es corporativo. La familia corporativa. El reino corporativo. Nada es para individuos en el Nuevo Testamento, pero tradicionalmente a los hermanos les enseñan a ser gigantes espirituales. Esa es la enseñanza del pentecostalismo. Ser gigantes espirituales, cuando Dios lo que quiere es que seamos tablitas de codo y medio juntos. ¿Por qué creen que nos tenemos que amar? Si tú no me amas, pobre tabla. ¿Sí? Pobre tabla. Porque la Biblia dice que tenemos que estar unidos. Gracias a Dios. Dele palmas al Señor.
¿Se da cuenta usted que de acuerdo a la secuencia divina, la revelación del tabernáculo se menciona antes que las tablas? Primero se hace el tabernáculo y después nos habla de las tablas. Hermano, de verdad, mire, yo espero que usted sea abierto. Y mire, si usted es abierto, usted se va a dar cuenta que las cosas de Dios no son como usted piensa. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos. Mire, hermano, si usted da por sentado que usted ya entendió todo, mire, yo siempre le digo a los hermanos, yo aprendí de Pablo que aunque él estaba bien elevado, todavía no lo había logrado. Y yo siempre le digo, hermano, esa es la actitud que debemos de tener. Señor, yo todavía no he logrado. El mismo apóstol dice, el que cree saber algo, no lo sabe como debe saberlo. Entonces, si usted abre su entendimiento, usted va a darse cuenta que Dios nos está revelando por medio de ese tabernáculo cómo es la vida de la iglesia. Ya vimos que nosotros no podemos ser la cobertura, pero sí somos las tablas que están cubiertas. Y somos las tablas que están cubiertas de oro. Y somos el crecimiento del arca, porque el arca es chiquita y las tablas la cubren. O sea que conviene que Él crezca y yo mengüe. La iglesia es el crecimiento de Cristo. Usted es el agrandamiento de Cristo. En usted Dios se ve agrandado. No es herejía, hermano. No es herejía. La Biblia enfáticamente enseña que Dios está dentro de nosotros, que somos el templo, que somos el tabernáculo, que somos la morada de Dios en la tierra. Por lo tanto, nosotros somos una casa de piedras vivas. Pero es una casa que cada año crece. Por eso les he dicho yo que los edificios estos no podemos ver esa enseñanza porque este edificio es del mismo tamaño desde que lo hicieron. Nunca ha crecido. Pero la iglesia cada año crece. ¿Por qué? Porque el Señor agrega piedritas, y va añadiendo a todos los que han de ser salvos. Bendito sea Dios. Eso era todo por hoy. Seguimos el domingo. Seguimos el domingo y pues el domingo le toca turno a mi hermano Eliú. Él tiene que seguir edificando. Amén. Por de pronto yo terminé mi parte hoy y el Señor me los bendiga a todos. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Padre, muchas gracias en esta noche por tu misericordia y por el grande amor que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque nos has ayudado para ir entendiendo tu palabra poco a poco. Gracias porque tú abres el libro cada vez que nosotros nos disponemos. Tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, Señor. Gracias, Padre, por todos mis hermanos, por mi hermano Eliú, Señor, por todos los hermanos que estamos aquí, Señor. Te damos honra, gloria, honor, alabanza y te pedimos que por favor nos ayudes a seguir adelante. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. No sé si tienen algún otro anuncio.